Buenos días a todos. Vamos a iniciar el panel 2, en el cual, después de todo lo que se ha visto hasta aquí, pues se va a intentar tocar el aspecto, digamos, de tipo práctico de aplicación de lo que se ha comentado y se ha presentado, métodos y modelos. Entonces, en tres direcciones que espero que los expertos, seguro estoy de ello, que nos van a hablar sobre ello, pues nos aclararán y plantearán qué dificultades y qué nivel de alcance tienen cada uno de ellos, que serían como tres aspectos. Una aplicación de los distintos métodos o de alguno de ellos en un centro, que en este caso pues sería, supongo, pues bueno, en donde esta persona está ejerciendo sus labores, ¿no?, de prevención, y la aplicación para la valoración e evaluación del riesgo químico. Un segundo aspecto, que sería el uso de modelos para asegurar que dentro del marco REACH, de que un determinado producto se vende para unos determinados usos con garantías de seguridad. Implica que esto que ha comentado Ruth antes, de que uno imagina, en cierta manera diría yo, qué situación es la que se plantearía en ese uso, teniendo en cuenta la peligrosidad, la cantidad, etc., ¿no? Este sería un segundo aspecto en el cual, pues bueno, tanto uno como otro se puede utilizar en un sentido u otro. Y un tercer aspecto que es en algo tan importante y que nos motiva y nos ilusiona bastante a los de ingeniería industrial, que es la norma 689, como una herramienta básica en todo lo que es la valoración y evaluación del riesgo químico, de la evaluación agentes químicos, pues la introducción en ella, como ya se ha comentado, se ha planteado, pues de los procedimientos, métodos y modelos para poder también pues aplicarlo. ¿De acuerdo? Bueno, para esto tenemos a tres expertos. En primer lugar, pues va a hacer la presentación sobre una experiencia práctica en el uso de métodos cualitativos. Sería el primer caso del ejemplo, que sería pues la aplicación de los métodos estos para la valoración o evaluación del riesgo en un determinado, pues bueno, en una determinada actividad. Y para eso tenemos a Joaquín Quirós, que es investigador del CSIC en Sevilla. Entonces, pues de él, pues bueno, pues es una persona que por lo que lo acabo de conocer, o sea, tampoco puedo alargarme mucho más sobre él. Entonces, lo acabo de conocer, me había hablado Ruth de él, y entonces, pues bueno, si me hace falta alguna cosa más, pues tú ya lo amplías. En segundo lugar, pues nos va a hablar sobre el uso de los métodos estos dentro del marco REACH, asegurando, con todo el tema de la elaboración de los DNLs y para qué sirven y las diferencias de todo esto, el señor Álvar Sala, que está trabajando como responsable de prevención, de producto, dentro de CAO Corporation, y nos va a comentar, pues bueno, la utilización, como ya he comentado antes, dentro del marco REACH. Y en tercero, pues nuestro amigo ya ampliamente conocido, Rudolf van der Haar, ¿no?, que está experto en estos temas y con el que hemos hablado muchas veces sobre todo esto, que nos va a hablar sobre los métodos estos dentro de la norma 689. Entonces él, en fin, actualmente está en MC Mutual, en el tema de evaluación, bueno, en el tema de higiene industrial, así, protección de agentes químicos, y a su vez es asesor en Helsinki del RAC, ¿no?, que es el Risk Assessment
comité, disculpen mi inglés, ¿no? Pero bueno, el comité de evaluación de riesgo químico. Pues una vez ya presentados, pues ya podría presentar. El tiempo que en principio vamos a tener para esto va a ser media hora para cada uno, más o menos, y luego pues cuando acabemos, pues también como para el uno, pues vamos a intentar discutir algo más, si puede ser, ¿de acuerdo? Pues nada, Joaquín, cuando tú quieras. Bueno, buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene, particularmente a Ruth Jiménez, que me hayan invitado a participar. Colaborar con el Instituto siempre es un placer, a la par que, dicho sea de paso, volver a mi ciudad natal, aunque vengo desde Sevilla, pues soy nacido aquí. Una pequeña puntualización también, no soy investigador del CSIC, soy técnico de prevención de riesgos laborales en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Bien, yo he estructurado la presentación en tres partes. La primera de ellas dedicada a dar una breve descripción de lo que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas para conocer el entorno en el que hemos desarrollado la aplicación de metodologías simplificadas. La segunda parte la voy a dedicar a explicar cómo nos ha ido con la aplicación de estas metodologías, y la tercera y última parte la dedico a exponer una serie de conclusiones sobre la aplicación de estas metodologías. Bien, en primer lugar, la agencia estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas es una agencia dependiente del Ministerio de Economía y es la mayor institución pública que hay en España dedicada a investigación y la tercera de Europa. Su misión es la del fomento, coordinación, desarrollo y difusión de la investigación científica y tecnológica para contribuir al desarrollo de la sociedad. El CSIC tiene el 6% de la plantilla dedicada en España a I+D+I, pero genera el 20% de la producción científica nacional. Para ilustrar los datos de esta producción muestro una serie de índices. Índices para medir la producción científica, pues hay muchos. Yo he optado por referirme a uno del grupo editorial de la revista Nature, que es de las más prestigiosas o de los grupos más prestigiosos en publicaciones científicas, y de acuerdo con el Nature Index, pues ocupamos la 5ª posición a nivel mundial en cuanto a producción de artículos científicos. Hay también otros índices como el SciMago, este es de origen español, que también nos sitúa en el 5º lugar. En cuanto a patentes, pues hemos venido siendo, junto con la multinacional Bosch, los que más patentamos en España, si bien es verdad que en 2016 han surgido 2 personas, es algo que roza lo anecdótico, han surgido 2 personas a título particular, 2 personas físicas que han patentado pues más que el CSIC y que Bosch juntos. Bueno, no sé si han escuchado hablar de los patent trolls, pero bueno, hay fundada sospecha de que bien pudiera responder a este tipo de perfil, ¿no? Algo así como los que empiezan a registrar dominios compulsivamente y cuando quieres registrar tu dominio de una página web, pues resulta que está cogido. Sabemos quiénes son estas 2 personas. El primero de arriba, en la última remesa de patentes que ha mandado cosas tan curiosas como desde un collarín antirronquidos a un sistema de despegue y aterrizaje vertical de aeronaves. Está Boeing está detrás de ello y tiene solo 3 modelos en el mercado y esta persona ha patentado otro. En fin, bueno, esto en parte se explica porque al solicitar las patentes, si es un usuario particular, al solicitar la patente española, no tiene que abonar una serie de tasas iniciales. Al empezar a mover una patente, pues para una empresa, para una institución, puede suponer del orden de un mínimo unos 700 euros. A ellos no les cuesta dinero y, claro, patenta que algo queda, ¿no? Pero
A nivel europeo la cosa cambia, porque para solicitar una patente europea entonces ya no tienen ese tipo de exenciones y acaba de cambiar radicalmente la cosa. Aquí ya no aparecen estos dos señores. A nivel de patente europea ocupamos el segundo lugar en 2016 de instituciones o empresas de origen español. Toda esta actividad la lleva a cabo a través de 122 centros de investigación repartidos por toda la geografía española, 70 de los cuales son propios y 52 son mixtos, generalmente con universidades españolas públicas, ¿vale? La actividad del CSIC se lleva a cabo a través de 8 áreas científicas y esas 8 áreas tienen cada una un perfil muy determinado que, entre otras cosas, se traduce en los perfiles de exposición de los trabajadores a agentes químicos. Lógicamente, por razones obvias, el perfil en el que menos exposición hay a agentes químicos es el perfil o el personal que trabaja en el área de humanidades, como es lógico, pero también hay algunos casos, ¿no? En el otro extremo encontramos el área de biología y biomedicina, que es el área en el que actualmente el CSIC tiene invertidos más recursos, tanto a nivel humano como a nivel económico. La mayoría de la plantilla ahora mismo se concentra en el área de biología y biomedicina, la cual pues tiene unas singularidades de exposición distintas de lo que puedan ser, por ejemplo, el área de química o de recursos ambientales, etcétera. En cuanto a la plantilla, no hemos sido inmunes a la crisis y, de hecho, nos afectó con bastante severidad. Había que hacer recortes e indiscriminadamente pues, nos tocó también al área de investigación y desarrollo. Hemos perdido en los últimos años aproximadamente un 40% de nuestra plantilla. Actualmente somos poco más de 10.000, de los que la mitad de la plantilla es funcionario. Y en cuanto a los puestos de trabajo, un tercio aproximadamente es personal científico, un 50% somos personal técnico de distintas índoles y el resto personal de gestión, ¿vale? En cuanto a nuestras instalaciones más singulares, pues tenemos, uno de ellos es la Estación Biológica de Doñana, que gestiona 10.000 hectáreas del Parque Nacional de Doñana, la Base Antártica Española Juan Carlos I, el buque oceanográfico Sarmiento de Gamboa, el Museo Nacional de Ciencias Naturales, el Real Jardín Botánico, que está enfrente del Prado en Madrid, pues es un centro del CSIC, la residencia de estudiantes, la residencia a la que nos referimos como tal cuando hacemos referencia a la generación del 27, García Lorca, Dalí, etcétera, el Observatorio de Calar Alto. Esto no es una instalación propia del CSIC como tal, de hecho no está en España, es la Organización Europea de Investigación en Energía Nuclear, el CERN, pero es el CSIC quien gestiona la participación española, como es el CSIC quien gestiona el trabajo científico del buque de la Armada Hespérides, ¿vale? Bien, en ese entorno tan singular es donde nosotros llevábamos a cabo nuestra actividad como prevencionistas. ¿Y cómo se articula la organización preventiva en el CSIC? Pues se hace a través de la Subdirección General de Recursos Humanos, a la cual está adscrita el área de prevención de riesgos laborales, que desarrolla su actividad a través de 6 servicios de prevención. En la práctica es un único servicio de prevención con 6 delegaciones. Una de ellas está aquí en Barcelona, aquí están mis compañeros, y hay otra que está en Sevilla, y aparte hay otra en Zaragoza, Valencia, Madrid y Granada, ¿vale? En cuanto al territorio, al ámbito geográfico que llevamos en el servicio de Sevilla, pues yo cada vez que veo sobre el mapa de España la distribución geográfica, pues más vueltas que le doy a esa distribución geográfica, 15 años o 16 años después no he acabado de encontrar la lógica de la misma, ¿no? Pues porque partieron Andalucía por la mitad, pero nos asignaron Castilla-La Mancha y Canarias, lo cual, a efectos de organización y distribución, pues nos genera bastante dolores de cabeza, porque somos 3 personas en el servicio y de las 3 una de ellas está en práctica, con lo cual el peso lo llevamos 2 técnicos de prevención para dar cobertura a 20 centros de trabajo en ese ámbito geográfico,
Y actualmente, entre personal propio y personal de otras instituciones que trabaja en centros mixtos, pues somos un poquito más de 1.400 personas, ¿vale? Y todo esto condiciona enormemente la actividad preventiva en general y la evaluación de la exposición a agentes químicos en particular. Bien, y entrando ya en materia en cuanto a la aplicación de los mismos, nos tenemos que situar en el año 2007. Es el año en el que empezamos con el uso de las metodologías simplificadas. Y empezamos gracias a que tuvimos la suerte de contar con una persona, con un histórico del instituto, que en 2007 estuvo en comisión de servicio en el CSIC. Y esa persona no es otro que Manuel Bernaula, al cual algunos conoceréis, y si no, pues seguro que habréis escuchado hablar de él. Mi mentor en esto. Bien, pues en el año 2007 teníamos hechas ya todas las evaluaciones iniciales de los 20 centros que tenemos adscritos al servicio de prevención, y con todas esas evaluaciones iniciales y de acuerdo con una serie de normas que lo justificaban, pues veíamos que teníamos que ponernos en marcha para evaluar la exposición a agentes químicos, ¿vale? El planteamiento en sí conceptualmente fue fácil, porque conceptualmente constaba de una fase de preparación, una fase de trabajo de campo y después una fase analítica en la relativa tranquilidad del despacho para cocinar todos los datos que habíamos ido tomando durante la fase de toma de datos. Por analogía con lo que es una evaluación cuantitativa, la fase crítica de toda ella fue la de preparación, el definir una buena estrategia. Una evaluación, sea cuantitativa, sea cualitativa, si no se basa en una buena estrategia de evaluación o de muestreo, el resultado no va a ser representativo, van a ser sesgados, ¿vale? Con lo cual, esa fue la fase crítica, fue la fase difícil. ¿En qué consistió? Pues básicamente en revisar todas las evaluaciones iniciales de riesgos que habíamos realizado entre 2003 y 2006, y de ahí lo que hicimos fue seleccionar el alcance del trabajo que íbamos a hacer. Estudiamos distintas... en aquel momento no había el espectro de metodologías simplificadas que hay al día de hoy. Ahí tuvo un papel importantísimo Manuel Bernaula en la selección de la herramienta, y en cualquier caso veíamos que teníamos que acotar, porque no podíamos evaluar todos los agentes químicos, todas las exposiciones a agentes químicos que nos encontrábamos en los laboratorios. Para que os podáis hacer una idea del orden de magnitud del número de productos químicos distintos que nos podemos encontrar en un laboratorio, rarísimo que un laboratorio de investigación cuente con menos de 200 productos químicos distintos. Habitualmente nos podemos ir al orden de 300, 400 agentes químicos. Evidentemente no son todos de uso diario ni representativo, pero ahí están, ¿vale? El trabajo de campo, pues fue simplemente aplicar la metodología, recabar los datos que la metodología o metodologías seleccionadas nos requiriesen, y finalmente, pues como decía, en la relativa tranquilidad del despacho, pues lo que consistió fue en darle tratamiento a esa información y extraer conclusiones para poder formular después recomendaciones, ¿vale? Del estudio de la revisión de estas evaluaciones de riesgos vimos que teníamos en el año 2007 del orden de unos 1.150 trabajadores propios. De esos 1.150, el 74% eran trabajadores de lo que podíamos considerar, como llamamos en el argot, trabajadores anexo 1, que realizan o manipulan algún tipo de agente o actividad que vienen incluidas en el anexo 1 del Reglamento de los Servicios de Prevención. Básicamente era por el uso o por la exposición a agentes químicos peligrosos. E hicimos una estimación del número de exposiciones distintas que podíamos tener, y teníamos entre
unos 13.000 y unas 17.000 exposiciones a agentes químicos distintos. Lógicamente ahí había que pegar un primer corte, pero había que pegarlo con mucho cuidado para saber por dónde íbamos a empezar. Y nos quedamos con, entre comillas, solo 3.028 exposiciones, que eran las que estaban vinculadas al uso de productos, agentes químicos cancerígenos, mutágenos, tóxicos para la reproducción, sensibilizantes y alteradores endocrinos. Esas 3.028 exposiciones eran generadas por 58 agentes químicos distintos, algunos de los cuales sí tenían valor límite ambiental, 44 concretamente, 6 tenían TLV y 8 no tenían ningún tipo de valor de referencia. Bien, ante esta tesitura, bueno, entre las variedades de los agentes químicos que nos encontrábamos, pues ahí hay 42 de esos 58 que habíamos identificado, de mayor a menor uso. Digamos que la estrella era el cloroformo, no tanto por cantidad, sino por el número de exposiciones. El cloroformo se usa mucho, particularmente en el área de biología y biomedicina, pero también es cierto que lo utilizan a escala muy pequeñita, a nivel de mililitros, ¿vale? A lo mejor hay otros disolventes, como puede ser, por ejemplo, el N-hexano, que se utiliza en menos laboratorios, pero en mayores cantidades, ¿vale? Ya os digo que en cuanto a número de exposiciones, la estrella pues era el cloroformo. Bien, pues ante esta tesitura nos planteábamos cómo hacer la evaluación de riesgo. Al día de hoy, 10 años después, está más admitido el uso de las evaluaciones cualitativas, ¿vale? Pero en 2007 la aceptación no era la misma e incluso el conocimiento de las mismas era bastante menor. Y eso generaba muchísimas incertidumbres, muchas. A pesar de que tanto el Real Decreto, el 374 del 2001, dejaba la puerta abierta al uso de metodologías simplificadas, como la norma, como la 689, ¿vale? La 689, tal como está todavía, en la primera, tenemos 3 formas de llevar a cabo la evaluación. Bueno, pues en la primera se ha descuadrado con el tema de las versiones, pero bueno, esto se correspondía con la estimación inicial, ¿vale? Las 3 aproximaciones que tenemos para hacer la evaluación, bueno, pues en el estudio inicial tiene la puerta abierta para el uso, tiene cabida las metodologías cualitativas, mientras que en el otro extremo, en el estudio detallado, esto se corresponde con esto, es cuando realmente habría que hacer la determinación cuantitativa del agente químico que se trate, ¿vale? Incluso a nivel de estudio básico también podrían tener cabida el uso de algunas metodologías cualitativas, ¿vale? Pues bien, llegó el momento de elegir la metodología, de tal manera que teníamos la herramienta, tenemos que elegir entre la herramienta óptima entendida como tal, pues como la norma la 689, pero teniendo en cuenta la variedad de agentes químicos que teníamos, con 3.028 exposiciones, pues podíamos acabar haciendo bueno el dicho coloquial de a la parálisis por el análisis. Si hubiésemos empezado a usar la 689 en aquel momento, lo mismo al día de hoy, lo mismo habríamos terminado, pero tengo serias dudas, ¿vale? Con lo cual necesitábamos una herramienta heurística, una herramienta que, con un determinado nivel de incertidumbre, nos permitiese alcanzar una decisión empleando menos tiempo, ¿vale? En ese estado, bueno, pues valoramos la metodología COS, básicamente porque era la metodología de la que ya hablaba las directrices prácticas de carácter no obligatorio de aplicación de la directiva de la cual derivó el 374, ¿vale? Pero ¿qué le ocurría a la COS, como se ha comentado en el panel 1? Bueno, porque cuando llegamos a los agentes químicos nos manda a control experto, y el control experto pues vimos que nos abocaba otra vez a la determinación cuantitativa, con lo cual necesitábamos una alternativa, y esa alternativa la encontramos en la metodología del INRS, ¿vale? Que, como su subtítulo dice, pues es una herramienta para la toma de decisión.
Además, en sentido estricto, la metodología COS, más que una evaluación, una herramienta para la evaluación de la exposición, es una herramienta para la evaluación de las medidas de control necesarias. Nosotros lo que íbamos buscando era más la evaluación de la exposición, porque si aplicamos la COS en los laboratorios, habitualmente nos dice que, como poco, hay que disponer de extracción localizada, pero es que de eso ya disponemos en los laboratorios. De eso ya disponemos, incluso de sistemas de confinamiento, con lo cual lo único que vendría sería a decirnos algo que ya sabíamos, ¿vale? Necesitábamos algo más y por eso nos decantamos por la metodología del INRS francés. Tuvimos que hacer una priorización de los centros y el punto de partida era que teníamos 13 centros de trabajo, 13 de los 20 en los que se hacían actividades que podíamos enmarcar dentro del anexo 1 del Reglamento de los Servicios de Prevención, en los cuales trabajaban 855 personas que realizaban actividades de ese tipo, que es el 74% del personal adscrito al servicio, expuesto a ese conjunto de exposiciones que ya había citado. ¿Y qué criterio seguimos para priorizar? Pues, en primer lugar, lo que hicimos fue contabilizar el número de exposiciones a agentes químicos que teníamos. Y después de ellas vimos cuáles eran generalizadas, entendiendo por generalizadas aquellas en las que el número de personas expuestas era mayor que la muestra estadísticamente representativa del conjunto de trabajadores de ese instituto. Por poner un ejemplo, si en un instituto teníamos de 100 personas, un tamaño medio, medio pequeño, 100 personas y hay 80 personas que están expuestas a un determinado agente químico, una muestra representativa de 100 es evidentemente menor de 80, con lo cual, como 80 era mayor que el tamaño de la muestra mínima, lo considerábamos o consideramos esa exposición generalizada, ¿vale? Aparte, tuvimos en consideración otros 3 factores más, como son el número de trabajadores de cada instituto que hacían actividades de anexo 1, el número de agentes químicos a los que le era de aplicación el Real Decreto 665 del 97, o sea, cancerígeno y mutágeno, de lo que hoy son categorías 1A y 1B, y aparte extendimos la consideración de peligro a todos los que tuviesen efectos estocásticos, o sea, incluyendo cancerígeno y mutágeno de categoría 2 y tóxicos para la reproducción y la lactancia de categoría 1A, 1B y 2, ¿vale? Bien, de ahí obtuvimos la priorización, los centros por los que íbamos a empezar. La toma de datos, pues la verdad que fue bastante... A ver, una vez que ya sabíamos qué metodología íbamos a aplicar y qué datos teníamos que aplicar, no voy a decir que se convirtiese en algo mecánico, pero se aproximó a ello. Utilizábamos de una forma simplificada este checklist, en realidad era un poquito más complejo, y llegamos a los resultados. Bueno, pues de las 3.028 exposiciones evaluamos 1.862 exposiciones, un número estadísticamente representativo de esas 3.028, bastante por encima del tamaño mínimo muestral para que fuese representativo, y de esas 1.862, 1.710 nos salió que, de acuerdo con el método del INRS, eran de riesgo a priori bajo, ¿vale? 113 con una puntuación entre 100 y 1.000, podríamos decir que de riesgo moderado, y 39 con una puntuación superior a 1.000, de riesgo probable muy alto. Claro, era la primera vez que estábamos aplicando estas metodologías y, como ya también se ha citado en el panel anterior, empezar a aplicar estas metodologías y no contrastarlo con determinaciones cuantitativas roza lo temerario, ¿vale? Con lo cual, lo que hicimos fue una serie de muestreos en los que incluimos todas las exposiciones que eran o de riesgo probable muy alto o moderado, 152 en general, y también incluimos algunas de las que nos había salido riesgo a priori bajo, para ver si cuando nos decía que el riesgo era bajo, realmente era bajo, ¿vale? Para no generar una falsa sensación de confianza. Bien,
Y los resultados que obtuvimos pues fueron los siguientes. Tomando simplemente el intervalo inferior, el extremo inferior del intervalo de exposiciones, las casi 13.000 que cité antes, teníamos 3.028 a agentes cancerígenos, mutágenos y tóxicos para la reproducción. Vimos 1.862 con el método del INRS y en algunos casos también con el COS, pero el método que utilizamos siempre fue el del INRS. Bien, hicimos 72 muestreos de acuerdo a la 689. 72 muestreos no quiere decir 72 mediciones. Mediciones hicimos más, porque hubo muestreos en los que tuvimos que hacer 3 mediciones. Pues porque en la primera medición, aún seleccionando el momento de la medición y tal, bueno, pues vimos que el índice de exposición no era inferior al 10%, con lo cual, del índice de exposición, con lo cual teníamos que hacer mediciones periódicas, ¿vale? Y en eso, pues, aprovechando que está aquí presente Juan Viguera, pues también quiero hacer extensivo mi reconocimiento a él, porque la mayoría de todas las muestras que tomé se las llevaba a Juan a su laboratorio. Y bien, de esas 152 exposiciones de riesgo probable alto o moderado, tan solo 9 de ellas, fueron de riesgo que en terminología de la 689 diríamos que es inaceptable, lo cual nos mostró que la metodología del INRS aplicada a un laboratorio es robusta. De hecho, 1 de cada 17 exposiciones de riesgo moderado o probablemente alto se reveló como inaceptable, 1 de 17, lo cual, bueno, pues es un factor de seguridad digno de tener en consideración. Pero a pesar de todo, estos resultados, los que más me tranquilizaron no fueron estos, fueron los que vienen en la diapositiva siguiente. Y fue que al colectivo que evaluamos y muestreamos, lo mandamos a Vigilancia de la Salud. Y de 225 analíticas específicas para los productos ahí mostrados, algunos, bueno, pues, si se fijan, todos son o cancerígenos, o mutágenos, o tóxicos para la reproducción. Bueno, pues no hubo ninguna alteración en marcadores biológicos, no hubo ningún caso. También es cierto que en el laboratorio hay mucha variedad de agentes químicos, pero la cantidad de agentes que se utilizan es muy pequeñita y en general, pues si se utilizan en vitrina y la vitrina de extracción funciona en condiciones decentes, el riesgo por inhalación no es cero, pero podríamos decir que es bajo o está directamente controlado. Con el paso del tiempo, desde 2007 para acá, hemos ido aplicando otras metodologías. No nos hemos quedado únicamente en la aplicación del COS y del INRS, terminando en algunos casos en la 689, haciendo determinaciones cuantitativas. Hace ya algún tiempo también empezamos a complementar el uso de metodologías cualitativas con la aplicación de la metodología Risk of DERM, con la aplicación que hay en la página del instituto, y más recientemente hemos dado el salto a los nanomateriales aplicando estas 3 metodologías que son de todos conocidas en este ámbito, que son el NanoTool, el Stophen Manager Nano y el NanoRisk, aplicando no una, sino directamente a cada caso que nos encontramos las 3 para hacer la evaluación de riesgo. Hemos aplicado las 3. ¿Cómo empleamos, cómo interpretamos los datos que nos dan estas metodologías? Bueno, pues de la interacción entre NanoTool y NanoRisk obtenemos o perfilamos las medidas de protección y de control aplicables. Y de la interacción de NanoTool y Stophen, la priorización de las medidas de control a aplicar en el laboratorio, y de la interacción entre NanoRisk y Stophen, la priorización de las medidas de protección, ¿vale? Bien, y ya llego a la parte final de mi exposición para exponer una serie de conclusiones obtenidas a lo largo de estos años, aplicando metodologías simplificadas. Y la primera es responder a la pregunta de si es siempre necesario
realizar mediciones o evaluaciones cuantitativas? Y la respuesta es no, no siempre es necesario. Tampoco se debe entender como que estoy haciendo un alegato de solo utilizar metodología cualitativa. Quienes me conocen saben que el acto técnico, a pesar de ser ingeniero, pues mi debilidad es la higiene industrial, debilidad en el buen sentido de la palabra, ¿vale? Mi afinidad, para que no haya ninguna duda. Me defino por encima de todo como higienista, y el acto técnico que más me gusta es muestreos ambientales. Son determinaciones cuantitativas, pero requieren una serie de recursos de los que no disfrutamos en exceso, y el primero de ellos es el tiempo. Y quienes hayan hecho una evaluación cuantitativa saben el tiempo que requiere hacer una evaluación de este tipo, ¿vale? Tenemos argumentos para justificar el uso de las metodologías simplificadas. Al día de hoy, ya os digo, pues las incertidumbres son menores en el uso de las mismas, están más extendidas, etcétera, pero tenemos que ser conscientes que estas metodologías pues tienen una serie de limitaciones y tenemos que tenerlas, como digo, presentes a la hora de aplicarlas. La primera de ellas es que pueden en ocasiones llegar a subestimar el peligro en el caso de sustancias que aparecen a la misma vez en forma de vapor o en forma de polvo. Tampoco son adecuadas para exposiciones pico, pero este mismo punto débil también es extensivo a la norma 689, ¿vale? Para una exposición súbita tampoco acaba de resolver bien el problema. En estos casos casi sería más práctico pasar directamente a control de la salud. No consideran en general la aditividad de los efectos por exposición, si bien es cierto que la metodología del INRS, como saben, obtenemos dos valores al aplicar la metodología. Por un lado, la puntuación de riesgo, pero por otro lado, el riesgo potencial. Y el riesgo potencial sí es aditivo de un agente químico a otro. De hecho, yo he utilizado precisamente esa aditividad de riesgos potenciales para priorizar, por ejemplo, el hacer mediciones o tomar medidas en un laboratorio o en otro. Empezaba o priorizaba por aquellos laboratorios en los que la suma de los riesgos potenciales era mayor que en otros laboratorios. Lo que no contempla es de forma cuantitativa los tiempos ni el número de personas expuestas. A veces pues se me ha ocurrido, pero claro, eso no lo contempla el método, es una cosa un poco ya digamos a iniciativa propia y habría que tomarlo con mucha reserva, pues sumar los riesgos potenciales de los trabajadores. O sea, si un laboratorio me daba con todos sus productos químicos me daba un riesgo potencial, digamos, de 30.000, si había 7 trabajadores en ese laboratorio, multiplicar 7 por 30.000, me salía 210.000, de tal manera que priorizaba ese laboratorio que otro que, por ejemplo, también me saliese 30.000, pero solo hubiese 4 trabajadores, 4 por 30.000, 120.000, luego priorizaba el 210.000 frente al 120.000, pero ya les digo, eso no viene así en la metodología originalmente, con lo cual hay que tomarlo con muchísima reserva, y en algún tiempo estuve tentado y de hecho alguna que otra evaluación hice haciendo eso, pero hace tiempo que desterré esa práctica. Como conclusiones finales, bueno, pues tan ilógico sería pensar que con la irrupción de las metodologías cualitativas vamos a poder prescindir de las evaluaciones cuantitativas, como que solo estas nos sirven para evaluar realmente la exposición a agentes químicos. De hecho, hay que verlas como herramientas complementarias, ¿vale? Simplificada, como se ha venido llamando durante mucho tiempo, pues no quiere decir que sea fácil. Quienes han aplicado estas metodologías, pues las primeras veces coincidirán conmigo en que al principio pues resulta un poquito difícil y en realidad tampoco disminuyen los requerimientos para hacer, o no disminuyen mucho los requerimientos para hacer una evaluación de una exposición a agentes químicos. Son especialmente útiles, como comentaba Encarna en el panel 1, en fase de diseño. En fase de diseño no vienen perfectos, porque podemos saber a priori qué medidas de control vamos a tener que implementar para poder trabajar
con algún agente químico concreto, o también nos pueden servir para una primera aproximación al problema, para saber si vamos a tener que hacer o aplicar otra serie de medidas de control distintas de las que ya hay. Esto es crítico. Su aceptación depende del contexto. Lo bueno que tiene trabajar en un servicio de prevención propio del tipo en el que yo trabajo es que nuestro entorno estándar de puesto de trabajo es muy parecido de un laboratorio a otro. Productos químicos, personas que lo manipulan y vitrinas de extracción. Ese escenario se repite una y otra vez. Y en ese escenario es donde hemos visto que la metodología del INRS es muy robusta. Si yo ahora tuviese que hacer una evaluación de otra actividad, por ejemplo, con la metodología del INRS, no lo haría sin contrastar los resultados que me da el INRS sin determinaciones cuantitativas, hasta saber más o menos qué correlación hay entre los datos, entre los resultados que me da el INRS y los resultados que obtengo con la 689, ¿vale? Luego, su aceptación depende mucho del contexto. No podemos limitarnos a una única metodología y utilizarla sistemáticamente, sino que hay que valorar cada caso en concreto en función del número de trabajadores, agentes químicos que se utilizan, manipulación o uso que se hace de esos agentes químicos para determinar cuál será la herramienta más apropiada para el caso concreto. Y por último, y así finalizo mi intervención, pues en el caso del uso de las metodologías simplificadas, aún más si cabe, es fundamental el criterio técnico y la experiencia previa del técnico haciendo evaluaciones cuantitativas para interpretar los resultados que vamos a obtener con la metodología simplificada. Y bien, pues muchas gracias y con esto he terminado mi intervención. Gracias. Y básicamente te quería también de una forma mía y personal agradecer tu cita a dos amigos, Manuel y el RD 665, que aún no había aparecido por aquí. Es un tema también que me ha hecho mucha ilusión y luego ya hablaremos, ¿de acuerdo? Y disculpa porque no te he presentado adecuadamente. No te... Es una presentación que me ha elevado de rango. Bueno, nunca sabe más. Álvaro, pues cuando tú desees. Hola, yo vaya por delante que yo soy especialista y trabajo en seguridad de producto, no en seguridad laboral. Por lo tanto, mi presentación es diferente a las demás porque nosotros lo que hacemos es comprobar que el producto es seguro y comunicarlo. En fin, ya lo ven. Empiezo, nada, una muy breve introducción a la compañía, un poco de marketing también. Nosotros trabajamos en Kao. Kao es una empresa que la base es en Japón, pero está en muchos países. La base europea, el headquarter europeo está aquí en Barberà, y luego a este headquarter le pertenecen varias empresas. Aquí cerca de Barcelona hay 4 fábricas, en Alemania, México, unas oficinas en Brasil y recientemente unas también en Rubí. ¿A qué nos dedicamos? Esto va a ser luego útil para explicar qué tipo de productos estamos nosotros trabajando con ellos y por qué son generalmente de bajo riesgo. Es que trabajamos con aminas terciarias, con alcoholes grasos, eso se dedica a la fábrica alemana. Trabajamos también con fragancias y aromas. También la principal área de negocio son los tensoactivos para cosmética también para detergencia, para suavizantes, para lo que sea, que eso se dedican 3 fábricas, 3 empresas, varias fábricas. También son detergentes para aplicaciones técnicas, como para hacer carreteras o para construcción. Y finalmente hay una que se dedica a hacer tóner y tintas, que es de reciente adquisición. Y yo dentro de Kao trabajo en el grupo REACH, que es el grupo que nos dedicamos a hacer los registros desde aquí en nombre de
la fábrica alemana que tenemos, que está en Alemania, y también de las fábricas que hay aquí cerca de Barcelona. Pero además también nos dedicamos a hacer los dosieres REACH de cualquier CAO mundial que quiera introducir algo en Europa. El que haga el dossier tiene que ser europeo, con lo cual nosotros estamos haciendo el dossier para cualquier, desde el headquarter en Japón hasta cualquiera de las otras, Estados Unidos o Quimicao, para aquí. En total llevamos 124 dosieres, que puede parecer que no, pero es muchísimo trabajo. Un dossier lleva de 1 a 2 años mínimo de trabajo. Tenemos de todos los rangos de tonelaje, como miembro, como líder también, en fin. Bueno, a lo que íbamos. Al cálculo de riesgo en el REACH. Me ha pasado que la presentación me ha quedado un poco larga, pero lo que haremos, cuando me di cuenta que era demasiado larga, lo que hice es, en vez de recortarla, he pensado que, como se va a distribuir, pues la tendrán ustedes la larga y yo iré un poco rápido y siempre pueden ustedes consultarla, ¿de acuerdo? Básicamente hablaré de cómo se calcula el riesgo, cómo calculamos el peligro, que el peligro se le llama nivel sin efecto derivado, que sería la dosis segura. También cómo calcularemos la exposición y cómo, bueno, luego acabaré dando unos ejemplos de cómo se hace esto en la práctica. Pues esto ya lo ha explicado Ruth. El riesgo según el REACH se calcula básicamente con una cosa que se llama ratio de caracterización del riesgo, RCR, que viene a ser un cociente entre el peligro, que es el nivel a partir del cual verías un efecto, o sea, el máximo nivel sin ningún efecto, y la exposición. Si este cociente te sale mayor que 1, significa que la exposición es más baja que el peligro, por lo tanto el riesgo está lo que se llama adecuadamente controlado. Si en cambio el cociente te sale menor, esto lo he puesto al revés, ¿eh? Este es menor de 1 y este es mayor de 1, bueno, no. En cualquier caso, si la exposición es mayor que la dosis segura, ahí tienes un peligro y por lo tanto el riesgo no está controlado. Otra cosa es que aquí en la parte de abajo, como lo voy a hacer muy breve porque es bueno, ya veis que es una gran ciencia, he puesto dónde podéis consultar más si tenéis interés en alguna cosa en particular. Cada página va a tener el indicador donde puedes buscar más información. Pues vamos a empezar con el peligro. ¿Cómo se calcula el peligro? El peligro se calcula, para empezar, a partir de ensayos. Normalmente ensayos en animales que se han realizado, que ya estaban disponibles. Y a partir de aquí, ya veréis que ahora os lo explicaré, derivaremos qué efecto tendría si fuera vía dermal o qué efecto tendría si fuera vía inhalatoria, porque dependiendo de la vía, como ya hemos tratado, tiene un efecto, tiene más efecto, tiene menos, y de aquí derivaríamos este nivel sin efecto derivado, que hay diferentes y que dependiendo de los peligros de la sustancia habrá que derivar unos u otros, pero hay varios, es decir, no solo hay un nivel. Vamos a empezar, por ejemplo, si uno, por ejemplo, tiene varios estudios que se han hecho, por ejemplo, en la cafeína, ¿no? Imaginemos, se ha administrado a ratones cafeína durante 90 días en dosis repetidas. Y también se ha hecho un estudio en ratones hembras embarazadas a ver si afectaba al nacimiento normal de sus cachorros o si afecta a la capacidad reproductiva del ratón. Es decir, se han hecho varios estudios. Fijaros de qué coste estamos hablando, para que os hagáis ideas de que realmente los esfuerzos que se llegan a dedicar en este sentido. En fin, de estos tres, imaginemos que hemos derivado que la máxima dosis, a 1000, que es la máxima dosis que se le suministra, no ha habido ningún problema. Aquí tampoco, pero aquí, si os fijáis, sí que parece que hay un nivel, el nivel seguro es más bajo que en los demás, por lo tanto, este sería el resultado de mayor preocupación. Entonces, los demás se olvidan y solo nos centraremos en el peor caso. Entonces, esto se ha hecho, la cafeína se les ha administrado al ratón vía oral, porque de otra manera es mucho más difícil y costoso. Pero el trabajador que trabaja con cafeína seguramente no va a tomar la vía oral, porque tiene una formación y no. Entonces habrá que derivar de eso a las vías de exposición que tendrá el trabajador, que será
o cutánea, o dérmica, o inhalatoria. La fórmula la he puesto aquí, no hace falta explicarla, pero la tenéis aquí por si... Entonces, una vez ya hemos derivado del estudio en particular, le hemos cambiado la ruta de administración, habrá que pasarlo a humanos. Es decir, esto lo hemos hecho con ratones, que son pues, de unas determinadas características. Ahora tenemos que ver qué significa eso para un humano. En general se le ponen factores de seguridad con los cuales vamos a ir reduciendo ese valor para dar el equivalente en humanos. Es decir, claro, al final tiene que haber factores de seguridad, no puedes estar cerca del límite, tienes que estar con una gran dosis de seguridad. Entonces, una vez de aquí, acabaremos con esos factores de seguridad, acabaríamos derivando lo que va a ser el DINEL o el nivel de seguridad. A tener en cuenta, cuando uno registra el REACH, estos DINELs, estos niveles de seguridad, son comunes. Todas las empresas que hacen el mismo registro tienen que tener el mismo. Yo nunca he visto que sean diferentes. Excepcionalmente puede ocurrir, pero es muy raro. Estamos obligados a comunicarlos a los usuarios de la sustancia y los pueden encontrar en la sección 8 de la ficha de datos de seguridad. Por ejemplo, lo he copiado de la cafeína, de verdad, en realidad. O sea, que aquí tendrían el nivel. En caso que algún día tengan que hacer el cálculo ustedes, pueden ir a buscar estos números y a partir de aquí sabrán ustedes cuál es el peligro. Luego deberán determinar la exposición. ¿De acuerdo? O sea que ya estamos aquí, la máxima dosis segura. Ahora vamos a evaluar cómo calculamos nosotros la exposición. Hay un diagrama que es cómo se hace el cálculo para que lo entiendan. Primero nosotros lo que hacemos es caracterizar los usos, es decir, pasar el uso ese de fabricar, formular, abierto, cerrado, ventilación, a unos descriptores estándar para que todo el mundo nos entendamos de la misma manera. Luego vamos a determinar las condiciones de uso y qué estrategia de control hay para la sustancia. Ventilación, confinamiento, lo que sea. Aplicaremos unos modelos matemáticos más sencillos y haremos la estimación de la exposición. Y a partir de aquí haremos el cálculo del riesgo. Si este riesgo nos sale inferior a 1, esto significa que está controlado, bien controlado, por lo tanto se envía a la ECA y se crean los escenarios de exposición que luego pondremos en la ficha de datos de seguridad. Esto se envía a la ECA y la ECA lo mira, o sea, no se queda interno, no hay posibilidad de mentir o de engañar. Bueno, si te quieres arriesgar a una denuncia y acabar en la cárcel, sí, pero si no, esto es oficial. Si el riesgo te ha salido que no está controlado, entonces lo que tienes que mirar es refinar, es decir, en qué condiciones realmente se utiliza, si tienes que aplicar medidas de estrategias de control mayores, modelos matemáticos más refinados, más avanzados, o en algún caso podrías llegar a hacer mediciones in situ. Yo nunca lo he visto. Nosotros trabajamos con sustancias de muy baja peligrosidad. Pero claro, ir a casa del cliente y decir, voy a hacerte unas medidas de contaminantes en tu fábrica, pues no va a estar muy contento, aparte que no es posible, pero es que además no podríamos. Así que vamos a tener que controlarlo de otras maneras. Pues empezando aquí, empezando a caracterizar los usos, solo para que lo sepáis, hay unos códigos que define el REACH claramente, que es qué tipo de producto qué tipo de proceso estás haciendo. Por ejemplo, tienes una fabricación en proceso cerrado en el cual no hay ninguna posibilidad de exposición. Pues es este PRO. El cálculo será de una manera más realista, menos elevada. O tienes, por ejemplo, que en el momento de muestreo sí que puede haber exposición. O, por ejemplo, estás transfiriendo las sustancias en instalaciones solo dedicadas, específicas a eso, o tienes un sistema menos riguroso. En fin, todo eso. Como todo esto es muy difícil, en realidad, de saber exactamente de qué habla, las organizaciones sectoriales, es decir, asociaciones de empresas han desarrollado lo que llaman UseMap Library o librerías de mapas de uso, que yo recomiendo que consultéis porque realmente aquello va a ser el estándar que
va a servir para todas las empresas iguales. Nosotros siempre utilizamos eso, porque nos evita cualquier problema con cualquier cliente que dice, ¿qué estás intentando decir aquí? Es muy fácil. Está en la UseMap Library. Y os he puesto un ejemplo aquí, por ejemplo. Esto es una ficha de datos de seguridad, el anexo del escenario de exposición. Veréis que dice, esto es el escenario de fabricación. En escenario de fabricación se ha descrito como una determinada serie de procs, se explica que esta sustancia se usa como tal o en mezcla y otros parámetros que no son relevantes ahora para la exposición ocupacional. Bien, una vez tenemos caracterizados los usos y sabemos realmente para qué se utiliza la sustancia y cómo se utiliza, vamos a estimar la exposición. Para eso, antes de empezar a decidir qué modelo utilizaremos, tenemos que estar seguros que está dentro del campo de aplicación de ese modelo. Eso también lo ha explicado Ruth. Así que no hace falta ir, pero hay que comprobarlo, porque si no podrías estar utilizando un método que en realidad no aplica. Entonces, mayoritariamente el modelo que acabamos utilizando nosotros es este, LCTOC-TRA. Este realmente es el estándar para la ECA y para el REACH. Tiene muchas ventajas, es descargable, trabaja directamente con los descriptores estos que hemos dicho de estandarizados, por lo tanto no necesita traducción, plenamente verificado, te sirve para cualquier vía, es muy fácil de seguir y en cambio el problema que tiene es que es poco flexible. Es muy genérico, da resultados conservadores y tiene poca flexibilidad. Entonces, no siempre es útil directamente. Además, bueno, tiene problemas que no lo genera directamente en un documento, con lo cual tienes que ir pasándolo todo al documento que la ECA te pide y además, bueno, tiene algunas limitaciones en cuanto al campo de aplicación. El otro estándar más utilizado es el QESAR, que el QESAR en realidad no es un modelo, es un software que contiene el modelo LCTOC-TRA incluido, pero que no es tan inmediato, con lo cual se pierde algunos detalles en el cálculo que no eres capaz de averiguar. Pero la ventaja que tiene es que es automático. Coge directamente toda la información de la seguridad de la sustancia, genera los escenarios de exposición, se puede enviar directamente a la ECA, es decir, está totalmente armonizado y es muy útil. El problema que tenemos con este es que solo da resultados finales, con lo cual a veces cuando tienes un resultado negativo no sabes por qué te ha pasado. Además es muy genérico, es un estándar muy básico y cuesta introducir detalles específicos de tu sustancia. Después el Stoffen Manager, que sirve para determinar la exposición inhalatoria. Creo que ya lo han explicado básicamente otros ponentes, entonces no voy a entrar en detalles, solo decir que pronto estará disponible en castellano. Se está mejorando, no para de mejorarse, o sea que es un modelo a tener en cuenta. De momento aún no utiliza los descriptores de REACH, pero están en ello también, así que este es un modelo que creemos que irá más en uso. Este es un modelo también bastante utilizado. El ART es claramente el más refinado de todos. Puedes poner condiciones de uso, puedes poner medidas reales, está hecha con datos de medidas reales de mucha industria, es muy afinado, pero necesita mucha información, necesitas gente muy experta que sepa utilizarlo, así que va a ser un poco la última opción. También el Risk of DERM, que ya lo ha comentado, así que no voy a entrar. Tiene el problema que no está implementado en el QESAR, tenemos algunas limitaciones en su uso, pero también en mi experiencia también se utiliza. Así que entrando a lo que se está explicando, vamos a hacerlo en práctica, un ejemplo para que sea más sencillo. Por ejemplo, he puesto un escenario de formulación y envasado, porque si pongo uno de fabricación es muy sencillo, porque solo tienes que mirar qué haces en tu fábrica. Entonces, es bastante fácil que las condiciones de uso en tu fábrica sean muy estrictas, por lo tanto, es
solo llamar al de la fábrica y decir, oye, ¿esto exactamente cómo lo tenéis? Y ya está. En cambio, cuando es formulación es cliente. Entonces el cliente tú no sabes, primero porque tienes muchos y además porque no sabes lo que tiene en su fábrica. Así que vas a tener que definir un poco a ciegas, porque no lo sabes. Así que vamos a intentar utilizar estos use maps que decíamos de las librerías, porque sabemos que va a ser un estándar. Y además vamos a intentar definirlo de la manera del peor caso posible. ¿De acuerdo? Para evitarnos problemas con el cliente que luego diga, oye, ¿has dicho confinado y yo no tengo confinado? ¿O has pedido ventilación exhaustiva y yo no la tengo? La primera aproximación será, bueno, pongamos en el peor caso. ¿Qué pasa si no tiene ningún tipo de control o si realmente las medidas de seguridad son limitadas? Entonces, en este, dijéramos, caso más genérico, utilizaremos un modelo matemático básico y sencillo para empezar, que básicamente va a ser el Kesar y el LC-TOC-TRA, como ya he comentado, que son realmente los estándares. Una vez hayamos hecho el cálculo del riesgo, veremos si el resultado es favorable. Si el resultado es que realmente el riesgo está adecuadamente controlado, fin del trabajo, aquí se ha acabado. Nos hemos puesto en el peor caso, hemos cogido las herramientas más conservadoras, las que dan resultados más seguros y nos ha dado bien. Pero, ¿qué pasa si el riesgo no está realmente controlado? Si nos da que el RCR es mayor que 1. Bueno, en este caso, una de las cosas que se pueden hacer es modificar el descriptor estándar. Esto realmente hace que cambie mucho, pero ya estás limitando a tu cliente. Si él, por ejemplo, tú has puesto transferencia en instalaciones no especializadas, lo cambias a transferencia en instalaciones especializadas, puede ser que el cliente, cuando lo vea en la ficha de datos de seguridad, dice, oye, yo esto no voy a cumplirlo. ¿Ahora qué hacemos? Tendrías que volver atrás. Así que no es la opción preferida, pero bueno, es una de las opciones. Después, otra de las cosas es modificar las condiciones de uso. Es decir, vamos a ver, ¿realmente a qué temperatura trabaja esto? Porque luego hablas con el comercial o ¿cuál es la concentración? Tú hablas con el comercial y te dice, mira, esta sustancia puede estar hasta el 20%, pero luego en realidad nadie la pone más del 5%, porque 20 es siendo muy optimista. Entonces vamos a refinarlo y vamos a poner 5%. Lo que pasaría es que, claro, luego ningún cliente va a ponerla más del 5%, así que tenemos que ir con cuidado. Si eso no funciona, entonces podríamos empezar a modificar la estrategia de control. Es decir, obligar a que haya ventilación, obligar contención, obligar a que sea exterior en vez de interior, pero otra vez, esto ya podría crear problemas al cliente. Como segunda opción, si eso no sigues teniendo un resultado demasiado alto, entonces pones el uso de equipos de protección individual. Eso evidentemente no se recomienda mucho. ¿Por qué? Porque estás obligando al cliente al trabajador a ponerse unas cosas que son desagradables. Es decir, no es práctico. Si tú vas a unos guantes no hay ningún problema, pero si tienes que hacerle trabajar al trabajador con un equipo de protección respiratoria, eso no es muy práctico. Y finalmente, la última posibilidad es limitar la duración del contacto. Es decir, el trabajador no puede estar más de 4 horas en contacto con eso. Esa sería la última opción, porque tampoco es muy práctica luego en fábrica. Después también otra cosa que se hace es que se aplican modelos matemáticos de nivel 2, que son mucho más refinados, dan resultados mucho más finos y más realistas. Os he puesto también un ejemplo para que lo veáis, cómo queda al final en una ficha de datos de seguridad. Supongo que habréis visto muchas, pero es un caso real, por ejemplo. Dices, ¿cómo queda? Dice, transferencia en instalaciones, el 8A es transferencia en instalaciones no especializadas. Pues tú puedes trabajar con la sustancia tal cual, no hay riesgo. Ahora bien, si vas a trabajar en un mezclado o en una transferencia en instalaciones no especializadas, la concentración máxima ya va a ser solo del 1%. O sea que si en vuestra fábrica la estáis utilizando a mayor porcentaje, ya no estaríais cumpliendo y podríais estar en un uso inseguro.
Por ejemplo, en la fabricación decimos se puede trabajar a 180 grados, pero en el momento de transferirlo o de trabajar en un laboratorio no puede estar a más de 40. Qué sé yo, por ejemplo, otros refinamientos que se han hecho en esta hoja de datos de seguridad. La ventilación general para la fábrica y la ventilación controlada para el laboratorio. Además, se ha establecido que los guantes son obligatorios o que la eficiencia de los guantes tiene que ser al menos del 80%. En fin, esto es como al final queda el resultado. Y ya concluyendo, como ya habéis visto en toda la jornada, hay diferentes modelos matemáticos para evaluar la exposición ocupacional, tienen diferentes ámbitos de aplicación. Además, la base del cálculo es diferente, la complejidad en su uso puede ser muy diferente. Toda la información que necesitan para trabajar es muy diferente y eso es muy importante porque no siempre dispones de toda esa información. Los resultados a veces, dependiendo del modelo y de los datos, pueden dar una gran variabilidad. Entonces, ¿cómo podemos confiar en estos resultados? Porque todos estos métodos están designados para ser muy conservadores. Así que, aunque haya una gran variabilidad, aún en el peor de los casos estaremos en una situación segura. Y nosotros en el REACH, la verdad es que los modelos matemáticos más utilizados con diferencia son el FTOCT-Array o directamente descargado o vía Quasar, que es la aplicación que está instalada en el REACH. Y les he puesto aquí un estudio comparando diferentes modelos para el que me he basado para hacer esta presentación. Y ya está, el final de presentación. Gracias. Gracias por la aclaración. Yo creo que ha quedado muy claro el fin inicial de los métodos que has estado comentando, que pueden ser utilizados, en fin, evidentemente, en evaluaciones y valoraciones de riesgo higiénico, pero que su objetivo, realmente su uso, está en imaginar, como me ha gustado la palabra esta, ¿no?, situaciones basándose, en fin, en datos. Ha estado, francamente, muy bien, a mí me ha gustado. Rudolf, pues cuando quieras. ¿Sí? Rudolf nos va a hablar sobre, como ya he dicho al principio, papel de modelos y métodos dentro de la norma N689. Rudolf. Buenos días a todos. En primer lugar, gracias por el Instituto por haberme invitado a esta jornada. Trabajo en MSI Mutual, responsable de higiene industrial, tal como también mencionó Enrique, pero también tengo otro sombrero y me gustaría subrayar, es que también estoy aquí en nombre de la Asociación Española de Higiene Industrial. Os voy a hablar de la norma, o la nueva norma, o la propuesta de la norma 1689, PR 1689. Voy a hablar un poco, no voy a entrar en detalle porque no es el objetivo de esta jornada, os voy a hablar un poco en términos generales en qué consiste esta norma y cuál es la relación que tiene esta norma con los métodos cualitativos, o los modelos cuantitativos. En primer lugar, os voy a presentar un poco cuál es el objeto de esta nueva norma. La estrategia que contempla esta norma en cuanto a hacer las mediciones para hacer las mediciones de agentes químicos. Como digo antes, voy a hacer referencia en qué dice esta norma sobre estos modelos cualitativos o cuantitativos y al final algunas consideraciones respecto a estos modelos. En primer lugar, me gustaría subrayar, digamos, que la norma, la nueva propuesta de la norma, ¿qué es? Bueno, lo que propone es una estrategia de hacer mediciones representativas para valorar el riesgo, para poder comparar con un valor de referencia. Ese es el objeto principal de esta norma. Y tiene un procedimiento muy definido, en el sentido cuántas mediciones hay que tomar, etcétera, etcétera. Y este procedimiento está dentro de la misma norma.
y solamente en los anexos tiene algunos instrumentos que se podría utilizar. Los anexos de una norma son de carácter informativo, no forma parte de la norma. Es importante subrayar esto porque si comparamos con la norma actual, es una norma que presenta algunas directrices en términos generales cómo se debería hacer una evaluación de riesgo químico. Y en términos muy generales define cómo se deberían hacer las mediciones, pero no contempla un procedimiento. En sus anexos, en la norma actual, sí presentan algunos ejemplos, procedimientos, cómo hacer las mediciones y cómo interpretar los resultados, pero son de carácter informativo, porque están en los anexos. Entonces, ahora, la nueva propuesta de la norma es justamente al revés, poner lo que ahora hay en los anexos en la misma norma. ¿Y por qué esta norma? ¿Por qué este cambio? Bueno, cuando hablamos de agentes químicos en el ambiente de trabajo, tenemos un problema. Y el problema se llama la variabilidad de la concentración, ¿no? Tenemos aquí un ejemplo, es un compuesto químico durante el día. Y podemos ver que fluctúa durante el día. Por lo tanto, es muy importante en qué momento yo voy a tomar la muestra, ¿no? Si lo voy a tomar aquí, o en este momento, me va a influir, digamos, en el resultado final, en cuanto al resultado de la medición y, por lo tanto, también en mi evaluación de riesgo químico. Y esta variabilidad ocurre durante el día, entre los diferentes días y también entre los trabajadores. ¿Y cuál es la causa de esta variabilidad? Bueno, hay muchas. La intensidad de emisión puede cambiar durante el día o entre los días. Hay los cambios climatológicos que también pueden influir sobre el nivel de exposición y también la práctica, experiencia laboral que tiene un trabajador comparando con otro, que también puede influir en la exposición. Una sola medición durante un solo día, si resulta que esta medición está por debajo del valor límite, yo puedo concluir, es un interrogante, que no hay riesgo, basándose en una sola medición, sabiendo que tenemos una variabilidad que depende de muchos factores que no tenemos control sobre ellos. En general, yo diría el 99.9%, esto no es correcto. Y justamente esta nueva norma quiere, digamos, enfatizar de que una sola medición no basta para sacar conclusiones. Necesitamos más mediciones. Ideal sería medir todos los días a todos los trabajadores en cualquier momento. Bueno, imposible, ¿no? Ya estamos de acuerdo. Entonces, lo que pretende esta norma es justo esto, intentar limitar el número de mediciones que hay que hacer para poder garantizar con una cierta probabilidad que la exposición está por debajo de un valor límite, un valor de referencia. Y ya cuando hablamos de probabilidad y confianza, etcétera, etcétera, ya yo estoy indicando que el instrumento que vamos a utilizar, además de las mediciones, es la estadística. Y este método describe entonces, o esta nueva propuesta de norma, describe cuántas mediciones hay que tomar, lo mínimo necesario, y cómo interpretar los datos. ¿Qué modelos estadísticos necesitamos utilizar para poder sacar conclusiones? Ahora un esquema general de la norma para que tengáis una idea. En primer lugar es la parte de la caracterización básica, recoger información de los agentes químicos, los trabajadores, etcétera, etcétera. En base a esta información ya hacer una primera valoración de la exposición, alto, bajo. Y si esta primera valoración ya indica que la exposición es muy elevada o muy baja, entonces no hace falta hacer ninguna actuación más en el sentido de hacer más o no mediciones. Pero si tenemos dudas, entonces podemos entrar en la segunda etapa, es hacer las mediciones. Entonces, la norma define cuál sería la estrategia a utilizar para realizar estas mediciones, dando respuestas a una serie de preguntas, como están aquí: cuántas mediciones, cuánto tiempo, cuántas veces y a cuántos trabajadores. Una, digamos, diría, novedad de esta norma es, esto pasa por formar grupos homogéneos de exposición, es decir, identificar aquellos trabajadores
que supuestamente tienen más o menos el mismo nivel de exposición y realizando estas mediciones por cada grupo homogéneo de exposición. Y los resultados que vamos a tener para cada grupo homogéneo de exposición, ¿qué hacemos con ello? Bueno, en primer lugar, es validar si realmente el grupo homogéneo de exposición es un grupo homogéneo. Porque puede ser que estamos haciendo mediciones de un grupo homogéneo y resulta que los resultados están muy dispersos. Es que puede indicar que tal vez el grupo homogéneo no es un grupo homogéneo. Entonces, el primer paso que contempla esta norma es validar los grupos homogéneos de exposición. Y después interpretar los resultados, si todo está conforme, comparando con un valor de referencia. Y como le dijo antes, entonces se aplica modelos estadísticos. Bueno, en los anexos de esta nueva propuesta de norma están varias propuestas de estos modelos estadísticos. Os hago referencia a una aplicación que se llama BabyStats. Es una aplicación estadística que fue desarrollada por la Asociación Británica de Higiene Industrial y por la Asociación Holandesa de Higiene Industrial y ha sido traducida al castellano por parte de la Asociación Española de Higiene Industrial. Entonces, es un instrumento que se podría utilizar para llevar a cabo este tipo de pruebas estadísticas. Pero vamos a enfocarnos porque no voy a hablar de mediciones, porque, como dijo antes, que no es el objetivo de esta jornada. Vamos a ver el tema de la caracterización básica, que dice la norma. Bueno, no nada nuevo, en el sentido común, digamos, que cuando hacemos una evaluación de riesgo químico, que hacemos es identificar los compuestos químicos, vamos a ver cuáles son los factores que podrían influir sobre la exposición, y en base a esta información podemos estimar la exposición. La norma, esta propuesta de la norma, incluye como un método que se podría aplicar para estimar la exposición los modelos de exposición, los cálculos o los métodos de tipo control-banding. Lo hace referencia en el anexo A, carácter informativo. Entonces, ¿qué dice en el anexo A de esta propuesta de la norma? Bueno, aquí vemos, describe de alguna forma o presenta de alguna forma en esta columna diferentes posibles escenarios de exposición. Y en la fila aquí los diferentes métodos que podríamos aplicar para valorar la exposición. Entonces, aquí lo menciona el tema del control banding, aquí lo he traducido en castellano. La exposición calculada, digamos, utilizando modelos, o los métodos de control banding. Entonces, aquí vemos los diferentes posibles escenarios y aquí indica que si este método se podría o no utilizarlo. Pero, ojo, es de carácter informativo. No dice qué método hay que utilizarlo. O no especifica que necesitamos utilizar el método francés o cosas census, etcétera, etcétera. No, es el criterio nuestro. Bueno, como ya hemos escuchado durante la jornada de hoy, de que la oferta que tenemos hoy en día en cuanto a los diferentes modelos o tipo modelos de control banding que existen, ya son varios. Es el criterio nuestro ver cuál es el método que yo voy a utilizar para mi escenario de exposición, pero ¿cuál de ellos voy a escoger? Entonces, ya hemos escuchado en el día de hoy varios criterios, pero antes de esto, antes de entrar un poco más en ello, me gustaría enfatizar ¿qué son modelos? Modelos es de alguna forma simplificar la realidad. Aquí tenemos la situación, exposición térmica, que puede ser múltiples diferentes escenarios, ¿no? Que podemos estar expuestos por vía térmica. Aquí se ha diseñado un modelo teórico en cuanto a la exposición y este modelo teórico al final ha sido traducido al modelo simplificado. En este caso, por ejemplo, el Reskov-Derm. Es decir, la realidad lo transformamos en un modelo simple o simplificado. Entonces, inherentemente ya estamos introduciendo incertidumbres. Además, si analizamos un poco más, que también nos explicó Juan,
exposición térmica, múltiples tipos de escenarios de exposición. Lo que hace Rescotderm, digamos como un tipo de embudo, intentar de poner estos múltiples escenarios de exposición, en este caso, en 6 escenarios de exposición, traduciéndolo. Porque el modelo, como dijo antes, es un modelo simplificado. Es decir, inherentemente los modelos tienen un factor de incertidumbre. Esto hay que tener en cuenta, siempre. ¿Cómo elegir el modelo más adecuado? Bueno, os presento aquí 2 documentos, uno de NIOS, todavía es un draft, un borrador. Tenemos de la ECA un documento que también describe los diferentes modelos que se podría utilizar bajo el reglamento REACH, y hoy en día también tenemos, por suerte, un documento en castellano que también nos podría orientar cuáles son los modelos que yo puedo utilizar para mi evaluación de riesgo químico. De antemano, cuando vais a utilizar un modelo, es leer el manual de usuario. Tal vez hoy en día, cuando compramos una cosa, ya queremos poner en marcha y sin el manual suele también ser muy gordo, entonces ya enseguida lo pasamos y encendemos el aparato. No, con este tipo de cosas yo creo que no hay que trabajar así, hay que leer el manual de usuario. En el caso de Stoffenmanager dice claramente no podemos utilizar para gases, fibras o procesos en caliente. Bueno, si tú vas a utilizar Stoffenmanager para soldadura y resulta el resultado, ese resultado no tiene ningún valor. Bueno, en cosas sencillas también, entre otros, no se puede aplicar para plaguicidas, tal como dice el manual de usuario. Y también tenemos, por ejemplo, el MIS está muy dirigido al tema de los metales y compuestos inorgánicos. Entonces, si yo quiero utilizar este modelo para algún disolvente orgánico, no es recomendable utilizar este modelo. Y también, porque a mí me gusta mucho, digamos, la parte académica, es la parte científica. ¿Qué se publica en la literatura científica sobre esos modelos? Bueno, aquí hay un listado que no está completo, mucho menos. Me gustaría, como también el ponente anterior también hacía referencia, a un estudio que se hizo a nivel europeo, en la cual también la Asociación Española participó, en comparar los diferentes modelos. Y los resultados están publicados en ese documento. Es un documento muy interesante saber, bueno, cuáles son las características y los datos que me generan estos modelos y qué valor o cuál es si es un modelo robusto o menos robusto, ahí podemos encontrar información interesante. ¿Y qué dice la literatura científica? Vale la pena. Bueno, voy a presentar algunos estudios para que tengáis una idea de la complejidad. Aquí tenemos un estudio, bueno, ya es relativamente antiguo, no sé, de 2003, si no me equivoco. En Alemania han hecho un estudio de comparar los resultados de Cost Essentials con su base de datos que ellos tenían, o que tienen, sobre la exposición a agentes químicos. ¿Y cuál es la conclusión? Bueno, la conclusión que en general las propuestas o los niveles de riesgo que se genera por Cost Essentials coinciden con las mediciones que ellos han realizado, en general. Pero bueno, han dicho también, en caso de uso de líquidos o disolventes en pequeñas cantidades tipo carpintería o en algunas operaciones de manejo en sólidos, el Cost Essentials está subestimando el nivel de riesgo. Ojo. Entonces, aunque puede ser en términos generales que los modelos son muy conservadores, entonces generalmente tienden a sobreestimar el riesgo, pueden haber excepciones. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo. Otro estudio que recién en 2017, de este año, ha comparado 2 modelos, el Stoffenmanager y el ART. Comparando con resultados en las mediciones en diferentes industrias. Aquí el listado de las industrias donde se han hecho este estudio. Bueno, ¿qué vemos? Aquí es la línea azul, es digamos, el resultado de las mediciones. Aquí vemos el resultado, la media de resultados del Stoffenmanager. Poco sobrevalorando el nivel de exposición comparando con las mediciones. ¿Vale? Y aquí vemos ART.
y vemos, está subestimando los niveles de exposición. Aunque ARTS dice que es un modelo más sofisticado, dicen que es un modelo bastante conservador, pero resulta en este estudio de que la media de los resultados está infravalorando el nivel de exposición. Bueno, es un dato a tomar en cuenta. Analizamos un poco más detalle, vemos aquí, bueno, los puntos son los resultados del Stoffer Manager y los cruces son del ARTS. Vemos aquí, los puntos aquí muy arriba, significa Stoffer Manager sobreestima el nivel de exposición cuando están en niveles bajas en cuanto al nivel de exposición. Y también vemos, están subestimando las concentraciones más elevadas. La media entre dos es bastante bien, pero vemos dos extremos. Y también, por ejemplo, estos cruces aquí son resultados del ART-Tool y resulta que gran parte de la incertidumbre o la subestimación de los resultados viene por el tema del escenario de exposición que tiene que ver con trabajar con madera o con harina. Entonces, aparentemente, cuando yo tengo que realizar un escenario de exposición utilizando ARTS y estoy trabajando con madera, tal vez no sería el modelo más adecuado a utilizar según este estudio. Otro estudio que se hizo en Italia, también este año, han comparado en este caso tres modelos matemáticos, el Stoffer Manager, el ARTS y el ESOC-TOC-TRA, que con el ponente anterior dijo que es el que se más utiliza para el reglamento REACH, y vamos a ver qué va a ser el resultado de este estudio. Bueno, os voy a intentar explicar estos gráficos. No mire las líneas, yo tengo ahora, si todo va bien, la línea verde, no sé si podéis ver, es la situación ideal. Es decir, esto significa, si yo estoy aquí, que el resultado de la medición es exactamente el mismo resultado que yo consigo con mi modelo. Entonces, ideal sería que todos los tres modelos, esas líneas, pasen por la línea verde. ¿Vale? Bueno, entonces en el caso de ESOC-TRA, el resultado de esta línea es esta. Digamos, la relación entre lo que yo tengo como resultado del modelo y lo que yo tengo como la medición. Y podemos ver de que, bueno, la inclinación de estas dos líneas es muy diferente. Es decir, el ESOC-TRA tiene ciertos problemas en estimar bien, comparando con las mediciones, el nivel de exposición. Si vemos Stoffer Manager, la línea es esta, mucho mejor. Y vemos ART-Tool, entonces vemos que es aún mucho mejor aún. Es decir, en general, lo que han hecho, la conclusión es, en general, el ART-Tool ofrece, digamos, resultados más precisos, en contraste con el ESOC-TRA. Aquí, solamente para subrayar un poco esto, aquí vemos el ESOC-TRA tiene ciertas dificultades estimar la exposición a concentraciones más bajas. Y aquí el ART-Tool, aunque es un modelo bastante preciso, aquí vemos dos puntos un poco alejados de la línea que tiene que ver en este caso con la construcción de barcos utilizando este terreno. Entonces, aparentemente el ART-Tool en este caso está subestimando y con un factor 100, es un factor bastante elevado, digamos, estimar la exposición concretamente para este tipo de escenario de exposición. Para terminar, la evaluación de agentes químicos es algo complejo. Cuando vais a ver la norma, la nueva propuesta de la norma 1, vais a ver, bueno, no sé si has tenido la oportunidad de leerlo, exige muchas más mediciones que actualmente no, la norma actual no exige, digamos, como su parte de la norma, el número de mediciones, pero en la nueva propuesta de la norma exige hacer bastantes más mediciones que estamos acostumbrados. Entonces, esto va a cambiar, digamos, nuestro enfoque en cuanto a la evaluación de riesgo. La norma propuesta tiene una estrategia bien definida en cuanto a cómo hacer las mediciones y cómo interpretar los resultados, con modelos estadísticos.
Por suerte, también hace más mención a los modelos cualitativos como instrumento más que podríamos utilizar en cuanto a la evaluación de riesgo. Y, por supuesto, como he explicado hoy y también los ponentes anteriores, es muy importante conocer las limitaciones de cada de estos modelos que queremos utilizar. Y yo creo que estoy muy contento de que ahora el Instituto ha publicado este documento y doy la bienvenida a este documento y yo creo que sería un muy buen instrumento para todos los técnicos para poder utilizar ese tipo de modelos. Y con ello termino la presentación. Gracias por vuestra atención. Bueno, gracias. Y yo estoy realmente contento de que estés contento de que hayamos publicado esto, ¿eh? Esto me alegra mucho y muchas gracias. Bueno, ahora según está planificado, tenemos coloquio. Entonces yo no sé qué piensas, Ruth, que eres la directora de este evento, pero casi pensaba que los que habéis hablado antes, habéis estado en el panel 1, vengáis aquí y hagamos un coloquio general previo a que se clausure el acto o el evento. Si os parece bien, pues no sé, podéis subir y en todo caso pues abrimos un turno que tendremos pues unos 20 minutos en principio para poder debatir si realmente hay interés y ganas. Veo que bueno, pues sí, pero ya entiendo que ustedes están un poco cansados. Hace calor en esta sala, a pesar de que parece que se ha arreglado, yo creo que sigue haciendo bastante, o sea, calor. Y si te parece, Ruth, o si les parece, pues podéis subir y hacemos un coloquio final. Sí, está distinta. Bueno, pues entonces... Ay, perdón, ahora está así. Abrimos el turno de preguntas y a ver si por parte de, no sé, de ustedes tienen algo, alguna, os ha preguntado algunas cuestiones. Si no, pues bueno, comenzaremos preguntándonos entre nosotros mismos casi, ¿no? A ver, ¿se ve algo por ahí a pesar de este cansancio y calor? No vemos a nada, ¿no? De momento, ¿eh? Es un tanto complicado el tema. Bueno, pues podemos comenzar nosotros también, ¿no? Y entonces yo pues le preguntaría a Ruth, bueno, un poquito le preguntaría de una manera directa ya, vamos a ver, algo que es muy recurrente y que estamos realmente sintiendo, que es la no evaluación de riesgos que está contenida, y es una pregunta y una afirmación también, por el objetivo distinto, en una ficha de datos de seguridad en su escenario de exposición. Esto no quiere decir, y yo quiero que lo matices tú ahora también, que los procedimientos, métodos, modelos que se utilizan para REACH y poder, digamos, establecer de hecho en base a la información que los usuarios emplean y los fabricantes utilizan, según lo que se ha visto ahora, no sea útil para tener una evaluación de riesgos. Pero esto no es la evaluación de riesgos. Este es un tema que nos encontramos. Me gustaría que la acabases de matizar un pelín. Y empezamos. Vaya la que me has liado. Bueno, es una cosa que nos apetece mucho. Sí. Bueno, eso lo que cuenta Enrique responde
a una serie de cuestiones que nos entran a través de la web en relación a, a los escenarios de exposición que muchas veces se incluyen o uno tiende a pensar que puede ser la evaluación de riesgos. Ya ha contado Rudolf con la 689 que hacer una medición una vez al año no es una evaluación de riesgos. Emplear una evaluación cualitativa no es una evaluación de riesgos. Coger el apartado 8 de una ficha de datos de seguridad con un dato de exposición no es una evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos es mucho más complejo que eso. Simplemente son herramientas y habrá que hacer una combinación de todo eso. Recopilaremos toda esa información, pero cada uno de esos apartados tiene sus limitaciones. También nos llegan consultas en relación a DNLs y VLAs. No son lo mismo. No se generan de manera diferente. El DNL básicamente atiende a información toxicológica, como ha contado Álvaro. ¿Vale? El VLA, aparte de generarse de otra manera y mucho más transparente, incorpora información epidemiológica. No quita que el DNL no la pueda utilizar para establecerse, porque así viene determinado en el reglamento. Pero, como habéis visto, muchas veces a la industria tampoco no le es factible tampoco hacerlo todo. Uno de los objetivos por lo que invitamos a CAO era que nos contara la industria lo que ellos hacen, la formación que tienen. No vienen del campo de la prevención tampoco. Ellos hacen lo que el reglamento les dice que tienen que hacer, pim pam, se les da unas herramientas y lo utilizan. Pero ni son conocedores de todos los modelos, ni saben cómo se hace una evaluación de riesgos, ni conocen posiblemente la 689. Sin embargo, el reglamento se la ha plantado ahí también. Le ha dicho, ustedes hacen mediciones, tienen que hacer siguiendo esto, pero no tienen tampoco esa experiencia. O sea, al final la evaluación de riesgos tendrá un carácter multidisciplinar de integrar toda esa información. Y ese es el papel de técnico de prevención, que tampoco está formado en el REACH, porque realmente no es el responsable de conocer el REACH ni de todo lo que viene en el reglamento. Yo llevo, ¿cuántos años llevamos, Enrique? Como 10 años trabajando el reglamento. Desde que salió en 2006, ¿no? Como 10, 11 años trabajando el REACH, trabajando el CLP, y venimos además del campo de la prevención. Y combinar eso es muy complicado. Vemos los dos escenarios y tenemos la desgracia de haber fusionado un poco, pero sí que vemos que cada uno trabaja en su parcela. Entonces, el técnico tendrá que emplear eso como pues, más información, coger una ficha. ¿Qué pasa si yo tengo, no sé, si caliento azufre? Pues no voy a mirar el peligro del azufre, igual voy a mirar el dióxido de azufre. El técnico de prevención tiene que ir más allá de la ficha de datos de seguridad, tiene que conocer el proceso, tiene que saber qué se genera ahí. La ficha es, pues bueno, un dato más, ¿vale? Pero no es la panacea, y que en la ficha de datos de seguridad me ponga valor de exposición 0,07, yo ya puedo decir que mis trabajadores están seguros, ni exime de realizar la evaluación de riesgos. Hay que tener mucha más información. Por otro lado, esos valores que nos han contado antes son para unos usos específicos que vienen determinados, que emplean los descriptores de usos. Pero en la realidad, el trabajador no va a estar expuesto a una única sustancia, va a tener varias, va a haber mezclas, y eso tiene que estar en la evaluación de riesgos laborales. O sea, no solamente puede coger esa información. Generalmente, en el escenario del día a día, lo que tenemos son fichas de mezclas. Él nos ha contado la ficha de una sustancia, pero ¿cómo son los escenarios de exposición de una mezcla? No sé si hay alguien aquí del sector que haga formulación, para que les pudiera contar cómo hacen la ficha de seguridad de una mezcla, porque el reglamento REACH les ofrece la opción de coger los escenarios que le da el fabricante de la sustancia, debe clasificar la mezcla, considerar esos escenarios, generar los suyos propios si los genera, ponerlos en el apartado 8 o añadirlos en un anexo. Tiene múltiples posibilidades, con lo cual al final en esa cadena se aprende información y bueno, pues hay muchas incertidumbres en todo ello. Por eso simplemente les damos las herramientas, que sepan que tienen que coger mucha información y que con todo eso habrá que hacer la evaluación de riesgos y que no solamente se coja el apartado 8 o un VLA o una medición una vez al año y ya está. Tampoco es pensar, bueno, hacemos una medición y ya lo tengo todo exacto. No, una medición una vez al año no dice absolutamente nada, ¿vale? Que es, claro, al final todo siempre es cuestión de dinero, no nos vamos a engañar, y que en la práctica, como ha contado Joaquín, tampoco es tan fácil llegar y hacer mediciones
para tantas sustancias, pero sí que se puede jerarquizar, se pueden priorizar las acciones y desde luego no nos olvidemos que lo primero es eliminar el riesgo y sustituir si se puede. Y cuando eso no se puede, pues entonces se hará la evaluación. No sé si alguien quiere añadir alguna cosa. Y bueno, si alguien, por supuesto, hemos dado los correos electrónicos, si alguien quiere saber más información de DNLs, VLAs, caracterización del riesgo, cualquier cosa, siempre nos pueden escribir o a través de la web. Y bueno, continuaremos. Tenemos escritas las NTPs del INRS y la idea es continuar ya sí entrando en detalle al Stoffer Manager, que será la siguiente NTP, y a los modelos, describir ya cada uno de ellos en profundidad en una serie de NTPs, pero llevará un tiempo. Ana me mira y se ríe porque no va a ser instantáneo, pero bueno, es la idea. Igual acabamos en el 2020, pero bueno, somos los que somos y damos para lo que damos. O sea que con todo ello, y no sé si alguien quiere añadir algo más. Bueno, si no añade ninguna cosa más, yo voy a preguntarles a ustedes, en el caso, ya hago un paso hacia adelante, que me lo has puesto un poco así a esto, exposición, por ejemplo, y un riesgo que conlleva ello, en una mezcla. La exposición es a la clasificación, para aplicar esto, de la mezcla o de los componentes de la mezcla. Pregunto. Y esto matiza un poco y quisiera matizarle una pregunta que ha hecho usted por allá antes, de que las fichas no están bien hechas y puedo más o menos estar de acuerdo, pero la aplicación de los métodos estos en los que se refiere a peligrosidad intrínseca se basa en Hs. Y las Hs están en el inventario europeo de la ECA. Entonces, esto en la ficha no le pueden contar lo que quieran, pero las Hs son las que son. Que si son correctas o no, pues bueno, y ahí tenemos que tener un acto de fe, ¿no? Pero bueno, nada más, por parte mía, no sé si quieres decir una cosa más. No sé si estamos de acuerdo, aunque la ficha no esté bien hecha, Un comentario sobre lo de la ficha de seguridad. Nosotros para que os hagáis una idea, para hacer un dossier REACH gastamos del mínimo, no sé, entre 250.000 y medio millón de euros por sustancia, que después compartimos con los gastos. Hacemos una bibliografía, miramos todos los datos disponibles de la sustancia y acabamos derivando una clasificación y unos usos y todo eso. Y todo eso lo que está contribuyendo es a que la ficha de datos de seguridad haya incrementado sustancialmente de información. Además, es muy transparente porque todo se tiene que enviar a la ECA y creedme que lo mira la ECA porque... O sea, por ejemplo, de dosieres de 100 a 1000 ahora la ECA ha anunciado que los va a mirar todos, uno a uno. No automáticamente, sino una persona. Es decir, que la ficha de datos de seguridad y el informe de seguridad química y todo esto que hace REACH realmente está haciendo cambiar el panorama y está haciendo que las fichas de datos de seguridad sean de mucha mayor calidad y además sean muy transparentes porque estás enviando esa información a las autoridades. Gracias, sí, de acuerdo. Yo con eso estoy de acuerdo. Lo que pasa es que al 100%, evidentemente, tampoco puedes garantizar. Juan, ¿o no hay nada más que decir por aquí? ¿Hay alguna pregunta por ahí? Bueno, un poco en relación con lo que acabáis de comentar, mi empresa somos fabricantes de productos de limpieza y, bueno, tenemos la problemática de que recibimos fichas con escenarios de exposición de materias primas y nos resulta a veces complicado llevar esto a la práctica, ¿no? Como habéis dicho, hay una serie de limitaciones que pone el proveedor que en ocasiones no las podemos cumplir, porque nosotros evaluamos tanto el uso que hacemos nosotros en la planta de producción como el que hacen nuestros clientes, pues de uso doméstico, de profesional, industrial. En ese sentido, teníamos dos dudas. Una de ellas, si, por ejemplo, mi proveedor no me cubre realmente mis condiciones de manipulación, etcétera, pero yo realizo una evaluación conforme a la ley de prevención, como la norma, eso me cubriría el escenario de exposición, o sea, cubriría el REACH, yo estaría cumpliendo REACH porque desde el punto de vista de prevención tengo justificado que mi profesional está cumpliendo y está, desde el punto de vista de prevención, está cubierto, vamos, ¿no? Ahí tendremos dos partes. Estarías cumpliendo con la ley de prevención de riesgos laborales si has hecho la evaluación y sale el riesgo aceptable o tenéis medidas y tal.
En cuanto a que tu proveedor fabricante no reconozca tu ISO, tendrías que utilizar esos datos que tú tienes de la evaluación y que te lo acepte y te lo reconozca y entonces lo incorpore, ¿vale? Si aún así él no lo viera muy claro y no lo incorporase, la siguiente opción sería o buscar otro proveedor, cambiar de sustancia o registrarlo con la ECA, vosotros mismos, como usuario intermedio, ¿vale? Pero realmente tú no estás haciendo un uso diferente. A lo mejor realmente él te limita, imagínate que puedes utilizar la sustancia en un 20% y durante X horas al día, etcétera, y tú vas a cambiar esas condiciones y lo que haces a lo mejor a través de, que era mi otra pregunta, si a través de la herramienta ECTOCTRA, por ejemplo, pudieras tú recalcular las condiciones. Yo en vez de utilizar un 20% 8 horas al día, voy a utilizarlo 15 minutos y utilizo un 25% de sustancia en mi producto. Si eso lo podemos recalcular y yo lo tengo justificado, eso es válido a nivel de la ECA, porque entiendo que a nivel de prevención no es ok. Habría que hacer la evaluación completa. Pero te lo tiene que aceptar el proveedor. Sí. Haría un scaling dependiendo de un escalado de la concentración. Es que, claro, si yo te limito a X concentración, porque si la superas, en lugar de un corrosivo, o sea, de una irritación vas a pasar a una corrosividad, hombre, claro que te limito, ¿vale? Si tú me cambias esas condiciones y me subes la concentración, igual los peligros son diferentes. Igual que él ya os ha explicado que lo que menos quiere normalmente es reducir las horas de exposición, porque claro, pueden perder un cliente. Si tú lo usas 8 horas y pones a 4. Otra cosa es lo que tú vayas a hacer con la ficha que vas a vender de tu producto, ¿vale? Pero lo que él te dice a ti en tus condiciones de formulación las tienes que cumplir. Pero a veces, bueno, en los que he visto aparecen rangos también que se puede ajustar. Pero si tú le demuestras que eso es seguro, no sé si como fabricante no te lo fuese a aceptar. Si tú le demuestras que has empleado todos los datos, que has estimado exposiciones y que en X condiciones eso es seguro, debería de... Pero vamos, se puede negar. O sea, si cambia sus condiciones y se niegan rotundo, sois vosotros los que tendríais que buscar otra alternativa, porque lo podría hacer. Otra cosa es que, claro, él os perdería como clientes. Entonces, dependiendo de ella de la pérdida de cliente o no, a vosotros y a otras cuantas empresas más en la misma situación. Yo te recomendaría en estos casos que hables con el coproveedor, porque a veces sencillamente hemos establecido unas condiciones porque no sabemos el uso real que hacéis vosotros. X o con otro escenario, es decir, 8 horas 20% o 15 minutos 25%. Si te das seguro, el proveedor, más allá de que le vas a dar trabajo, no se va a negar. Si no, como te ha dicho ella, cambias el proveedor. Y eventualmente, como también ha dicho ella, lo que puedes hacer es hacer tu propio informe de seguridad química, pero tienes que enviarlo a la ECA. Tienes que anunciarlo, no hay que enviarlo a la ECA, hay que anunciarle a la ECA que lo has hecho y tú te lo quedas y te lo pueden pedir en una inspección. Pero en general siempre habla con el proveedor. Nosotros es que nos encontramos bastante problemas en el tema de los proveedores porque en muchas ocasiones son distribuidores, no están al tanto del tema, no son ellos los que registran la sustancia. Entonces lanzamos, no sé si otras empresas tienen la misma problemática, pero lanzamos muchísimas consultas y la verdad es que nos contestan muy pocos. Entonces veíamos un poco con el tema de la herramienta de cálculo y tal, una salida de nosotros rehacer el cálculo y justificar si el uso es seguro en temas de REACH, pero creo que no está muy claro, ¿no? Bueno, realmente al final tendríamos para que eso hacer vale la pena invertir en seguridad de producto, para que el cliente pueda comprarte y no a otro que sencillamente le importa y le da lo mismo, ¿verdad? También hay grandes fabricantes que han evaluado su concentración y a nivel de consorcio se han puesto de acuerdo en unas concentraciones, unas condiciones y no salen de ahí. O sea, también tenemos varios casos. O sea, es complejo. Vemos que es una problemática. Seguro. ¿Alguien más? No tenéis nada, ninguna otra preguntilla. Bueno, no sé si queréis aportar compañeros de la mesa, alguna otra cosa, ¿eh? Si no, pues ya lo dejamos. Como yo, si acaso, Enrique, como curiosidad, muchos de ustedes, os veo a todos muy jovencitos, los
conocerían en directo, yo lo vi en los periódicos. El caso del Ardistil es un suceso, vamos, absolutamente emblemático en estos casos, ¿eh? En el caso del Ardistil, pues de repente pues murieron 20 o 30 personas jóvenes. No se pueden ustedes imaginar que Karmapa mata a una persona sana de 20 o 30 años. Eso es dificilísimo. Que de repente murieran tanta gente, aquello tenía una cosa tremenda. Como el número de productos que se utilizaba era muy pequeñito, pues se investigó, pero vamos, la verdad es que aquello no tenía el riesgo o el peligro suficiente como para haber provocado todo esto, y era sencillamente un caso de escenario de exposición. Los productos estos efectivamente no eran demasiado peligrosos siempre y cuando se utilizaran en las condiciones para las que estaban descritos. Pero en el momento en el que se pulverizaba, les recuerdo para los que no lo supieran, que el daño se producía al pulverizar, serigrafiar las camisetas. Este producto, al ser pulverizado por la naturaleza íntima que tenía en su composición, tanto el disolvente como todas las cosas que tenía, adquiría un tamaño de partícula que se inhalaba y llegaba a una parte del pulmón muy crítica, a la zona de intercambio de gases, y aquello era letal. Entonces, ese producto en el escenario de exposición estaba previsto para pintar a mano, lo cual el riesgo era mínimo, incluso aunque se lo tragara, pues no, hombre, no que se pudiera tomar de aperitivo, vaya, pero bueno, pero al menos no tenía pero en el momento en que se pulverizaba, el riesgo era tremendo, y eso fue lo que ocurrió. La verdad es que es un buen ejemplo de que hay que cumplir los requisitos de los escenarios de exposición. ¿Cómo cambia de cumplirlo a no cumplirlo? Pero, querido amigo, también eso no es la evaluación de riesgos, aunque lo hagas bien. No, por Dios. Esto vuelvo otra vez a matizarlo muy claro. Sí. Bueno, un comentario para vosotros y vosotras, en el sentido de que yo creo que es muy importante que la experiencia que vosotros tenéis, y también el ponente de CSIC, ahora el nombre no me recuerdo, pero ha presentado un ejemplo muy bueno en cómo utilizar ese tipo de instrumentos. Vale la pena, creo yo, intentar publicarlo, compartirlo, compartir experiencias, porque yo creo que es un llamamiento, ahora pongo el sombrero de la Asociación Española de Higiene Industrial, es que necesitamos, entre todos nosotros, es buscar, discutir, analizar ese tipo de métodos y no estar siempre a la espera de lo que viene de otros países, en el sentido de que hemos cosas Essentials hace 20 años ya utilizando, vienen aquí, ahora tenemos Stoffe Manager, que vamos a traducir al castellano, pero la participación activa vuestra en todo el tema de análisis, discusión, aplicabilidad o no, este tipo de modelos, creo que es muy, muy importante para poder llegar a conclusiones y decir, mira, esto sirve o no sirve, sirve en estas condiciones, etcétera, etcétera. Porque también España, bueno, en general, cada país, cada zona tiene sus particularidades y vale la pena, digamos, analizar esto. Entonces, os invito, estar participando activamente en estos tipos de jornadas e incluso promover la publicación de resultados en revistas para que podamos compartir ese tipo de experiencias. Ahora que hemos publicado el documento, es la siguiente etapa, es llevarlo a la práctica, conseguir datos de mediciones de empresas que hayan medido y servicios de prevención y poder aplicar y tener una cierta validación de los métodos y de los modelos matemáticos, para tener, pues, igual que lo que ha hecho en el extranjero, o sea, es la continuación de este proyecto, es lo que está en mente a continuar por el instituto. Así que si alguien tiene datos, empresa y quiere colaborar, pues que nos lo diga, ¿eh? Y aplicaremos las herramientas para poder ver los resultados, porque se habla del INRS, pero Rudolf, ¿cuántos estudios de validación conoces tú del método INRS? Es que hemos hablado con el INRS y les hemos preguntado por su metodología y nos sueltan prenda. Intuimos algunas cosas, ¿no?, en la distribución de bandas de peligro y demás, pero además ahora lo han incorporado, lo han englobado en otra herramienta informática, que es el SEIRICH, también de evaluación de riesgos completa para incendio, explosión, medio ambiente y laboral, pero nos sueltan, no tenemos datos de validación del método INRS, ni ellos tampoco, y no nos cuentan su algoritmo ni su mecánica detrás del método, para que vean. Por eso es nuestra intención, igual que lo que ha hecho Joaquín, es, bueno, ampliarlo a tener algo que sea representativo. Evidentemente,
se necesitan muchas empresas y muchos datos. Así que voluntarios os podéis apuntar, nada más salir ahí, que tomamos nota. Si no hay ninguna pregunta más, creo que podemos dar por finalizado, si tú como directora del evento me autorizas. Y en nombre del director del centro, pues agradecer su asistencia, su participación y esperamos, pues bueno, que los veamos pronto por aquí. Ya les digo